Me quedé pensando por dónde empezar este video. Creo que estoy entrando en terreno un poco difícil, porque hablar de David Bowie es algo extenso, pero enos aquí. David Robert Jones, por su nombre de pila, era alguien bastante prodigioso, un total fuera de serie. Solo por decir algo, su discografía es muy larga. En total suman 25 álbumes, escritos en su totalidad por él solo, y eso solo tomando en cuenta los de estudio. Aquí estamos dejando de lado compilatorios y álbumes grabados en vivo, y también posibles sencillos que no están incluidos en sus discos. A lo que voy es que tiene música para tirar al cielo. El multifacético, teatral, músico multiinstrumentista, escritor, actor y un sinfín de cosas más, David Bowie. Aclaro que en este video hablaremos de sus primeros años y lo más destacado de su discografía. Luego hablaremos más a profundidad del resto de su vida. David Robert Jones nace en Brixton, Londres, un 8 de enero de 1947. Llegado a este mundo en una familia, entre comillas, ordinaria en un barrio al sur de Londres, desde pequeño mostró notables habilidades artísticas. El pequeño David fue destacado en habilidades musicales y para el baile también. Parecía ser un niño imaginativo y con cierta rebeldía también. Sin embargo, su interés en la música aumentó al escuchar la música de la época traída por su padre. Artistas como Fats Domino, Elvis Presley, Little Richard y The Platters despertaron en él una pasión que lo llevaría a cambiar la música definitivamente. David quedó impresionado al ver la euforia que causaba Elvis en los jóvenes, y pronto comenzó a imitarlo, mientras aprendía varios instrumentos. El ukelele, el bajo T-chest, que es un bajo de una sola cuerda que vemos en películas y series, y también el piano, participando en sesiones de skiffle con sus amigos. Desde su adolescencia temprana mostró interés por la música un poco más sofisticada para los jóvenes de su edad. Su hermanastro le había enseñado el jazz y David había quedado encantado con el trabajo de Charles Mingus y John Coltrane. A los 15 sucede algo que cambiaría su vida, y que le da un toque característico a su mirada. David recibe un golpe en el ojo de parte de su amigo George Underwood, en una pelea por una chica, dejándolo bastante dañado. Hasta tuvo que ser hospitalizado y operado, pero el daño no pudo ser revertido del todo. Su visión quedó afectada y sobre todo su pupila en particular, quedó dilatada permanentemente. Debido a eso, pareciera que tiene ojos de diferente color o que usa un pupilente en uno de sus ojos para darle más personalidad y misticismo a sus personajes. O al menos eso pensaba yo. Pero no. A pesar de todo eso, George y David siguieron siendo buenos amigos. Incluso George diseñó algunas portadas de sus discos. Durante estos años comenzó a formar sus primeras bandas, escribió sus primeras canciones de forma más seria e incluso dejó la escuela diciéndole a sus padres que quería ser una estrella pop. Pasó por varias agrupaciones e incluso consiguió sus primeros managers. Influenciado por bandas como The Beatles, Rolling Stones y The Who, estaba decidido a emprender el camino musical de forma seria. Es aquí donde nace el famoso Bowie, inspirado por Jim Bowie, un aventurero estadounidense al más puro estilo de Indiana Jones, que además era un mercenario y popularizó el cuchillo Bowie, debido a la destreza con la que lo manejaba. Además, David quería diferenciarse de Davy Jones, cantante de la banda de Monkees, que estaba en ascenso en ese momento. Ya ahora siendo David Bowie, lanza su álbum debut en 1967, justo el 1 de junio, mismo día en que sale el Sgt. Pepper's de los Beatles. Mala suerte, muchacho. Yo opino que eso lo opacó bastante. El álbum de Bowie apenas logró figurar en las listas y no tiene un éxito considerable ni mucha relevancia. El fracaso de este disco le costó su contrato con la entonces discográfica con que estaba firmado, y la discográfica en consecuencia terminó el contrato al año siguiente. Ya que no estaba teniendo precisamente mucho éxito con la música, trató de colocarse en algunos comerciales, sin embargo, no era lo suyo, y terminó siendo rechazado. Pero en el 69 sucede algo. Lanza como sencillo Space Oddity, canción que además de ser su primer gran éxito, curiosamente coincide con la llegada del hombre a la luna. Incluso la canción fue usada durante la transmisión del alunizaje por la BBC. Este hecho obviamente le da una proyección enorme a su carrera, colocando el nombre de David Bowie por lo alto, tanto que llegó al top 5 del Reino Unido. Meses después, el 7 de noviembre, lanza el álbum completo bajo el mismo nombre, que al salir la verdad es que no tuvo tanto éxito como se esperaba. Al parecer pasó sin mucha pena ni gloria de nuevo. Sin embargo, por todo lo que ocurrió con la canción de Space Oddity, sí que tuvo una mejor recepción que su anterior disco. De este periodo es que se desprende este icónico momento, pues durante ese tiempo Bowie estaba de gira promocional para su álbum y comenzó a usar ese icónico estilo andrógino, que levantó críticas tanto buenas como malas también.
El álbum es una interesante mezcla de folk, baladas y un rock progresivo que denota una transición entre el Bowie de su primer álbum y en lo que después se convertiría. Ya empezaba a brotar en ese entonces ese estilo musical característico de David. Luego de ello, Bowie se casa con Angela Barnett en 1970, año en que comienzan las grabaciones de su tercer álbum, The Man Who Sold the World. Algunos críticos y fanáticos creen que su carrera de verdad comienza con este disco, pues al parecer los anteriores discos no llegaron muy lejos, a excepción de la canción Space Oddity, pero existen debates sobre qué tanto David Bowie contribuyó a su tercer disco, pues se dice que en realidad fue más una obra de los músicos con quienes trabajaba en ese momento y Bowie de vez en cuando se acordaba y se levantaba de descansar con su esposa para hacer un par de letras en las canciones. Cosa que David ha desmentido diciendo que todo el álbum es de su autoría. Como sea que sea, este álbum ahora sí nos permite ver una transformación en su estilo. Este disco tiene un sonido más parecido a bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath. Este es el disco de inflexión que cambia el rumbo para pasar de la balada folk con su guitarra acústica al hard rock. Canciones como The Weird of the Circle, Black Country Rock, Running Gun Blues y The Man Who Sold the World le dieron alma al disco, y el tan esperado éxito que Bowie estaba buscando desde hace tiempo. Este disco es importantísimo no solo para la historia de Bowie, sino para la música en general. Influenció a muchos músicos, como Robert Smith, Siouxsie and the Banshees, Gary Newman, Nine Inch Nails, y desde luego sin dejar de lado el cover que Nirvana realizó en su Unplugged. Posterior a ello lanza con la discográfica RCA su cuarto álbum Honky Dory, disco que de nuevo se convierte en un éxito aclamado por todos, aunque este disco se siente como un ligero regreso a ese estilo más suave mezclado con pop y su característica balada acústica que escuchamos en Space Oddity. El disco abre con Changes, rola que algunas décadas después se volvería icónica por ser usada en cierta película de un ogro verde. Todo un grande Bowie. También figuran Queen Beach y cómo dejar de lado la increíble canción Live on Mars. De sus más grandes obras de toda su carrera. Además el video es icónico. Durante la producción se forma el grupo de músicos llamado The Spiders from Mars, es decir, la banda de músicos con los que Bowie graba su siguiente disco. Ahora, llega una gran bomba para la carrera de Bowie y la música. Vamos a tomar algo de aire. The Rise and Fall of the Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Un nombre tan grande como su musicalidad, pues este álbum fue el que definitivamente rompió todo a lo grande. Fue adorado tanto por la crítica como por el público. De nuevo, permaneció en las listas de popularidad por más de 100 semanas. Y solo para darnos una idea de su impacto, no hay lista de mejores álbumes que no incluya este disco, jamás. Pero, sobre todo, predijo la llegada de Kanye West. Ok, no. Es el primer álbum conceptual de Bowie. La historia es de un extraterrestre que llega a la Tierra con una apariencia andrógina, algo que ya era de por sí habitual en Bowie. Este alien bisexual trata de advertir la destrucción de la Tierra y para salvarlo se convertirá en una estrella de rock, pero como todo ídolo termina cayendo por su propio éxito y siendo víctima de sí mismo. Este fue el primero de los alter egos que Bowie adoptó. Este disco, además de dejar grandes rolas, permitió que Bauhaus reversionara una de sus tantas composiciones, dando uno de los mejores covers de la historia. Este fue el álbum que lo llevó al estatus de superestrella e ídolo pop, consolidándose como uno de los genios de su generación. Este de verdad es un gran disco que no tiene desperdicio y todo amante de la música debería escucharlo al menos una vez en su vida. En lo personal, creo que mi favorita del disco es Lady Stardust. Ese piano es joya. Luego de tantos éxitos y sobre todo el tremendo golpe que fue su último lanzamiento, llega Aladdin Sane, que en realidad es un juego de palabras. Aladdin Sane, traducido un muchacho loco. Este resultó algo complicado, pues luego de tanto éxito, las expectativas sobre los trabajos del artista estaban por los cielos, obviamente, y debido a esto dividió las críticas. Algunos lo amaban y otros tantos decían que no estaba a la altura. Sin embargo, es aquí donde aparece por primera vez el mítico rayo que vuelve un clásico icónico a David Bowie, siendo sumamente influyente en la cultura popular. Y aunque Aladdin Sane es un personaje, en realidad es una continuación o un desarrollo en apariencia y personalidad de Ziggy Stardust. En palabras del propio Bowie, es Ziggy yendo a los Estados Unidos.
A pesar de las críticas divididas, este es el disco más exitoso comercialmente hasta el momento en su carrera, superando por mucho los anteriores. Incluso se mantuvo 182 semanas en las listas, es decir, un estimado de casi 4 años en las listas de popularidad. En Reino Unido llegó al número 1 obviamente, mientras que en Estados Unidos alcanzó el número 17. En las canciones de Aladdin Sane entramos a un rock bastante más duro y crudo que en sus anteriores álbumes. The Chin Genie y Driving Saturday fueron lanzados como sencillos, aunque también destacan Lady Grinning Soul y hasta algo más jazz y experimental como la canción homónima al álbum. A este punto Bowie ya era considerado una superestrella y le esperaba aún una gran carrera. Había alcanzado el mayor de los éxitos mezclando en su música la psicodelia con el dramatismo y la teatralidad, teniendo tan solo 27 años para el momento en que sale Aladdin Sane. Qué bueno que no se nos unió al club de los 27. Hasta aquí dejaremos la historia un poco breve de Bowie. Sé que me fui algo por encima y no entré en tantísimos detalles que hay en su vida, pero traté de resumirlo y no hacerlo tan cansado porque hay mucha historia detrás de este británico y podríamos pasar horas hablando sobre él. Sin embargo, lo dejaremos para futuros videos y posteriormente haré su video individual a sus álbumes más destacados. ¿Por qué no? Pero, como ya lo sabes, no te quedes nada más con mi opinión, compárteme la tuya en los comentarios. La caja es toda tuya y me encantaría leerte. No te olvides de darle like, suscribirte, compartirlo y, sin más por hoy, nos vemos en la siguiente. Chao.